Quiero agradecer a todas las personas que con su talento y su creatividad lograron que esta noche fuera un éxito. Y muy en especial a una mujer que ha sido fundamental, la mujer de mi vida, Marcela Valencia. Dime la verdad, Betty. ¿Te enamoraste de don Armando? Yo respeto mucho al señor Armando y no puedo creer que tú me estés diciendo esto a mí. Soy la reina de las idiotas. Ese tal Nicolás, el tipo que maneja nuestro dinero y todas las inversiones de bar, ¿es solamente su amigo o es algo más? ¿De verdad? ¿Entre usted y ese tal Nicolás solamente hay una amistad? Él es mi mejor amigo desde high school. ¿Es cierto que estás enamorada hasta las manitas del señor Armando? Sí, estoy enamorada. No, del señor Armando. De Nicolás. Él y yo apenas nos hicimos novios. Betty va a regresar a la compañía. Yo confío en ella. Bueno, pues yo no. Menos ahora que el novio se hace cargo de las finanzas. Y no son novios, solamente son amigos, ya te lo dije. Congratulations, mi rincón. Usted es la nueva dueña de B&M. Betty, te llegó este ramo de rosas. Te lo mandó tu novio Nicolás. Nicolás está con Beatriz por su dinero, por tu dinero. Tú no tienes pruebas de eso. Pues las voy a conseguir. Betty tiene un novio que se llama Nicolás y tiene bastante billete. ¿Ah, sí? Beatriz tiene muchas responsabilidades. Además, tiene su vida personal, tiene un novio. ¿Verdad que sí? O sea, ¿por qué no contestas? ¿Es tu novio sí o no? Betty le negó a mi mamá que tenía novio. Dile a Betty que te enseñe el balance de finanzas de bar. Ahí vamos a ver si está todo bien. Necesito que me hagas un reporte completo de bar. O sea que tu jefe está dudando de mi integridad. No, pero tiene derecho a cuidar sus intereses. Nomás me faltaba esto. Ahora sí van a saber quién es Nicolás Ramos. Betty. ¿Está todo bien? ¿Sí, por? No, porque no parece. ¿Qué? ¿Le incomodó que le pidiera el informe de bar? No. No, para nada. Este es mi trabajo. Usted es el jefe. Es su dinero y obviamente tienen todo el derecho de pedirlo. Y no se preocupe. En cuanto Nicolás me lo envíe, se lo hago llegar. Bueno, si me permite, tengo muchas cosas que hacer. Perdón, con permiso. ¿Qué tal la arpieza de la Jenny? ¿Venía a restregar lo del divorcio a Sofía? Qué bueno que la pusieron en su lugar. Sí. Hola, chicas. Hola. ¿En qué familia van? Ay, Jenny, que mi jefa le puso semejante regaño por haberse metido con Sofía. ¿Cómo? ¿En serio? ¿La señorita Marcela defendió a Sofía? ¿Saben qué? Mis chulitas, hay que estar pendiente de ellas, ¿eh? Chulitas, yo creo que la Chofis debió haber pasado una noche fatal. Pobre Chofis. ¿Cómo están, pelotón? Hola, Sofía. ¿Cómo amaneciste? Sofía. ¿Yo? Ajá. Muy bien. ¿Ustedes? Oh, wow. ¿Tienen hambre? Ay, me voy a ir por unas donas y un chocolate caliente. ¿Alguien quiere? ¿Todas? ¿Ninguna? No, gracias. Con su pan se lo comen. Con su pan se lo comen. Pues yo la vi bien. No tan mal así como decían. No, pobrecita. Está en negación. Ay, sí. Yo creo que el dolor como que la transformó. ¿Algo? No está normal. ¿Qué? Algo está encerrado. No, Patricia Fernández, no pienso prestarte ni un solo dólar más. No. Please. Marce, es que ahora debo 5 meses de administración. A ver, ¿cómo? Yo te presté cuando debías 4 meses, Patricia. O sea, sí, pero el dinero se fue cuando yo pensé que estaba embarazada. Marcela, gasté muchísimo en vitaminas, minerales, ácido fólico, pañales. O sea, tú no sabes la fortuna que gasté en pañales. Es que tú no sabes, Marce, pero es que los niños cuestan desde antes de nacer. Mira, Patricia, ¿sabes qué creo? Que debes buscar una solución realista a tu situación. Sí, tú aquí ganas bien, pero tú insistes en vivir en un lugar muy costoso. A ver. Primero, me mandas de compras al Mogo Jones Market y ahora quieres que me vaya a vivir a un barrio de segunda. Marcela, ¿qué te pasa? Soy tu mejor amiga.
nada. Por eso, quiero que pongas los pies en la tierra, Patricia. Olvídate ya de la idea que vas a encontrar un millonario que te va a resolver la vida. Eso nunca va a pasar. ¡Claro que va a pasar, Marcela! O sea, veme. Todo esto tiene que terminar en una familia de abolengo. ¡Hello! Hi. Señorita Patricia Fernández. Habla Wilson, comandante en jefe y de seguridad de este gran edificio. A ver, Waldo, ¿por qué me marcas? O sea, ¿quién te dio mi número? ¡Qué oso! Eres un stalker. O sea, conseguí su teléfono en Recursos Humanos y le hablo porque la grúa se está llevando su carro. Porque usted lo dejó estacionado en un lugar prohibido y en sentido contrario. ¿Qué? Ay, no. Ay, Wilsoncito de mi vida. Ahorita ya voy para allá. O sea, no puedes dejar que se lo lleven, por favor. Es tu trabajo cuidarlo. A ver, te explico. Tuve que estacionarme ahí porque tuve una emergencia. Mi mamá encontró a mi hermana con su novio y casi los mata. Ok, no. A ver. Entre cuates. Paisanos, ya sabes. ¿Cuánto te tengo que dar de mordida porque bajes mi coche ahorita de la grúa? Pues, ¿qué cree, güerita? Pues tiene que ir a la impound lot y, pues, nada. Paga su multa y le entregan su coche. ¡Alote! ¿Estás loco o qué? This is a very expensive car. Me lo van a echar a perder. Te estoy hablando. ¡Ey! Te van a correr, ¿eh? Tú no sabes quién soy yo, pero soy amiga del primo del vecino del alcalde. ¡Wilson! ¡Haz algo! ¡Ayúdame! ¡Para eso estás aquí! ¡No se lo lleven! ¿Cómo que no se lo lleve? No me hizo caso. ¡Mi coche! ¡Mi coche! ¡Ah! Entonces, ¿Qué? Ya te dije que no pasó nada de nada. no te creo. Te viste anoche con Efraín y pasaron cositas. ¿Sí? Ay, mana, de veras. Yo no sé qué ves o cómo te sale tanta babosada de así, de un solo golpe, ¿eh? Oye, ¿por qué tienes la misma cara que traías cuando te ibas de holidays con él? Hoy llegaste igual, con tu sonrisa de oreja a oreja, senda boca pintada de rojo y vestida como para que te coja un toro. Ay. Digo, no hay que ser investigador privado como para deducir que pasó algo anoche. ¿Qué hubo? ¿Chocaste los carritos? ¿Te rayaron el cofre? ¿La pintura? No, contigo no se puede, ¿verdad? ¿Qué? Mira, te voy a decir la verdad. ¿Qué pasó? Yo me puse esta ropa para que la cuija ya no se burle de mí. Yo me puse así como me ves para que Efraín y esa estúpida no vean mi tristeza. Porque sí estoy muy triste, pero eso lo llevo bien adentro y nadie tiene por qué andarse burlando de mí. Además, con todo esto que tú sabes mejor que nadie, todo lo que me pasa, ¿tú crees que voy a tener ánimos de que alguien me raye la cajuela? ¿Que alguien me choque el carrito? No, mana. Para nada. Ya, hombre, ya. Sí. Está bien. Este jiqui me lo hizo una chica. ¿Y? ¡Uy! Yo sabía que mi compadre es un sinvergüenza. ¿Y qué, lo conozco? No la conoces porque no es de aquí. Ah, Chihuahua. Pero la quiero conocer, invítala y salimos los cuatro. Así mi Jenny y ella se hacen amigas. No, eso no puede pasar porque ella es muy tímida y no le gustan los grupos y ni siquiera se mete a Facebook y no viene más que a verme a Nueva York. Y ya. ¿Poco le pagaste? ¿Cómo te atreves? Es una mujer decentísima, ¿ok? Ya sí, está bien, no te ofendas. Estuviste con una santa. Santa mordelona, mira nada más cómo te... ¿Dolió? Ya, en serio, ya. Necesito que me hagas un gran favor. En serio, ¿eh? Necesito que me ayudes con Sofía. No. Yo con Sofía no, de ninguna manera. Oye, pues si todavía no te he pedido el favor. No, es que lo que me vayas a pedir es no. No me quiero involucrar en tus líos matrimoniales, ¿eh? Entiéndeme, por favor. Lo que pasa es que no hay manera de acercarme a ella. Solamente quiero estar seguro de que me va a firmar el divorcio. Ya me dijo que sí en la mañana, pero estaba muy rara. Además, ella te aprecia, dice que eres muy inteligente y todo eso.
¿Eso dice? Soy más. Te tienen un altar. ¿Sabes que una vez me dijo que ella creía que tú eras gay? Pero por lo bien que te entiendes con las mujeres, nada más. Menos mal que ya se le quitó esa idea. No, ¿qué es lo que... Sí te voy a ayudar. ¿Qué es lo que quieres que le diga a Sofía? Que terminemos de arreglar nuestros asuntos, que nos divorciemos, pero ya sin peleas. Está bien, yo te ayudo. ¿Sí? Siempre que no te quieras pasar de lanza con ella o con tus hijos, porque si no me vas a tener de enemigo. Sí, hombre, eso no va a pasar. Mira, háblale y cítala aquí en la oficina cuando salga del trabajo. A ver, señorita Patricia, venga, yo le ayudo. Véngase para acá para levantarla. Véngase. ¡Suéltame, incompetente! ¡Déjate que te llevas mi coche! Está bien, está bien, está bien, está bien. No, Wilson, no me dejes aquí. Mi coche, mi bebé. Ay, ¿ahora cuánto voy a tener que pagar de esta multa? No tengo dinero para pagarla, seguramente. ¿Ahora qué demonios quieres? ¿No te cansas de arruinarme la vida? ¿Ahora también me vas a fregar cada hora de cada mañana? Sofía, soy yo, Charlie. ¿Charlie? ¿Pero este es el celular de...? Sí, es el celular de Efraín. Sofía, necesito que platiquemos. ¿Y cómo de qué? ¿De lo que pasó anoche o lo que pasó ya más en la madrugada? Tengo a Efraín aquí enfrente. Mira, me pidió que te hablara para darte mi apoyo incondicional. Me gustaría que vinieras aquí en la tarde, ¿puedes? Sí. Cuando salga del trabajo voy para allá. Ok, nos vemos entonces. Sí, va a venir. ¿Asunto? Nada. Estaba viendo que te ves muy contentita. Inesita. No está, ven. Hugo se tomó el día y se fue con Fabio para Martha's Vineyard. Oye, muchas gracias por el traje que me prestaste. Muchas gracias. Cuando lo mandas a la tintorería, me pasas la cuenta. No te preocupes. ¿Y cómo te fue con los Mendoza? A ver. Bien. Digo, por lo menos no deslucí. Son muy amables y como muy decentes. Sí, yo los conozco hace muchos años y realmente los aprecio. Ellos siempre nos tratan con tanto cariño. Bueno, ¿y de qué hablaron? Ay, no, de nada. ¿De qué hablaron? Ay, de todo. Sobre todo del compromiso del señor Armando con la señorita Marcela. Parece que la señora Margarita quiere que se casen lo antes posible para tener nietos. Como que los suegros sí quieren mucho a la señorita Marcela, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo no la van a querer si la vieron crecer? Marcelita fue la más afectada de toda la familia Valencia cuando murieron sus padres. Sufrió mucho. Y la señora Margarita está muy apegada a ella. Sí, se nota. Inesita, ¿tú crees que el señor Armando y la señorita Marcela se amen de verdad? ¿Que estén enamorados? Es que no sé, ayer me dio la impresión como que era uno de esos matrimonios ya arreglados. Ay, pues no sé. No, pero yo no creo que los Mendoza estén obligando a Armando a casarse con Marcela. No, porque a pesar de todo lo sinvergüenza que es, yo creo que él sinceramente está enamorado de Marcelita y ella siempre ha estado loca por él. Así que no. Esa boda se va a celebrar por amor y con bombo y platillo. Mira esto. Huguito se está esmerando con este trabajo. ¿No es un sueño de vestido? Sí. Seguramente la señorita Marcela se va a ver como una princesa en él. ¿Qué? Tenemos que hacer algo diferente para la colección del próximo año. ¿Cómo que se te ocurre? Señor Armando Mendoza. ¿Qué onda? Mucho gusto. Me dijeron que quería hablar conmigo, pues aquí estoy. Sí, ¿quién es usted? Nicolás Ramos, mucho gusto, vicepresidente financiero de Bar Fashion. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.